Bienvenidos a este nuevo video de TATS. En el video de hoy vamos a ver cómo crear y configurar la ejecución y algunos otros pequeños detalles de un proyecto Node.js utilizando WebStorm. Bien, en primer lugar vamos a usar este ejemplo de nuestro repositorio. Después van a encontrar el link en la descripción de este video. Para crear un nuevo proyecto desde WebStorm vamos a File, New Project, elegimos el tipo de proyecto, ingresamos el directorio donde queremos que se cree el proyecto. En este caso vamos a usar este directorio. Bien, y a continuación tenemos la opción de seleccionar el Node Interpreter y el Package Manager. No es necesario tener varios entornos de ejecución, pero sí es algo que suele ocurrir. Eso se debe a que muchas veces uno tiene un desarrollo donde está trabajando con una nueva versión, porque lo está comenzando y está aprovechando las nuevas features o los bug fix, pero se encuentra con la necesidad de modificar o hacer un bug fix sobre un proyecto previo donde utilizó otra versión de Node. A veces no utilizar la versión que utiliza el cliente en producción puede llegar a causar comportamiento inesperado al momento de utilizar la aplicación. Entonces lo ideal es utilizar el entorno de ejecución más similar posible a lo que va a ser utilizado en producción. En particular hay varias herramientas que nos permiten hacer esto. La que yo utilizo se llama N, y dentro durante el proceso de instalación se define una carpeta donde se pueden ir agregando las distintas versiones de Node.js que queremos utilizar. A través de N podemos cambiar la versión que estamos utilizando actualmente y por lo general utilizo esa versión. En particular, además, yo vinculé la versión por defecto a la de N para que siempre utilice el mismo entorno, no importa desde donde lo esté ejecutando, pero WebStorm nos da la posibilidad de elegirlo. Fíjense, utiliza en función de cuál es el Node Interpreter, nos sugiere el Package Manager, que lo podemos cambiar también si tuviéramos varias opciones. En particular, yo ahora al cambiar hacia la versión de N, cambia la versión de NPM de la 3 a la 7 porque tengo actualizado aquí la versión del Package Manager y no así la versión general que tengo. Bueno, hay muchas herramientas que permiten gestionar las versiones. Las más comunes son N o NVM. También está NodeM, no utilizada exclusivamente en Node.js, pero también se puede utilizar. Y hay muchas herramientas que permiten hacer el mismo efecto a través de containers. WebStorm, por ejemplo, permite utilizar containers, lo mismo que Visual Studio Code, por ejemplo, para el desarrollo y la prueba del código que estamos utilizando. Una vez que elegimos el directorio y elegimos el intérprete y el package manager, hacemos clic en create. Podemos elegir abrir una nueva ventana, agregarlo al proyecto actual. En particular yo lo voy a reemplazar como si estuviera cambiando de proyecto, y se crea automáticamente un proyecto nuevo. Vamos a ver dos cosas. En primer lugar, está invocando al npm que nosotros le dijimos y lo está invocando con el init que vimos en un video anterior para generar todo este package JSON con el parámetro "-i" para que se responda sí a todos los valores por defecto y cree ya un valor. A diferencia del modo interactivo, si nosotros queremos cambiar algo, podemos venir y cambiarlo directamente en el archivo. ¿Sí? No necesitamos ir hacia una gestión interactiva del package.json.
El proyecto, una vez que se crea, no tiene ningún elemento en particular para ejecución, solo trae el package JSON, que es el que estamos viendo aquí, donde nosotros a partir de este punto podemos agregar todo lo que nosotros necesitemos. En particular voy a ir a agregar un archivo, botón derecho sobre el proyecto, New File. También podría haber elegido, si no, botón derecho, New JavaScript File. Y en el nombre del archivo vamos a poner index.js, que es, digamos, el archivo inicial propuesto. Y ya con eso nosotros tenemos un proyecto que tiene un archivo. Y ahora en cuanto a lo que es ejecución, yo puedo, por ejemplo, vamos a agregar algo de código, console.log. Vamos a poner bien. A la hora de ejecutarlo, nosotros podemos agregar una configuración de ejecución aquí, o podemos venir a Run, elegir que lo ejecute y nos va a preguntar, o desde el proyecto hacer Run Index, ¿sí? Al ejecutar Run Index tenemos la salida, pero además vemos que acá en la configuración de ejecución cambió. Y si bien puedo editar las configuraciones, también y agregar nuevas, automáticamente al haber utilizado un mecanismo para ejecutarlo, nos la agregó las opciones. Una vez que hago esto, al ejecutar run, por defecto se ejecuta la opción que se encuentra aquí, lo mismo desde aquí. Bien. Además de esta forma de ejecutarlo y de agregar desde aquí configuraciones, podemos ir al package.json como hicimos antes y en scripts agregar nuestros scripts. Y agregar la opción de start. Fíjense que entiende que en scripts estos son ejecutables y yo tengo acá la opción de correr start, o debuguear obviamente, pero puedo ejecutarlo. Y no solamente se ejecuta, sino que se agrega la configuración y nos indica, fíjense, ahora tenemos dos opciones. Podemos correr index directamente, tenemos que seleccionarlo y ejecutar. Y si queremos start, seleccionarlo y ejecutar. También tenemos desde run, tenemos para elegir ejecutar directamente y podemos, como les dije, desde acá, desde los botones. Nos muestra un icono diferente, el de Node.js, que nos indica que es un archivo JavaScript, y el de npm, que nos indica que es un comando de npm, para que sepamos desde dónde está hecha esta configuración. También podemos ir a editar las configuraciones. Nosotros podemos elegir cuáles son los scripts de ejecución. Tenemos también más opciones para elegir, y también podemos cambiar el intérprete, las opciones, el environment, tanto como nosotros necesitemos. También podemos venir aquí y cambiar los datos de la ejecución de index.js. De esta manera nosotros podemos utilizar distintos mecanismos. Incluso aquí podríamos usar no solo Node, sino utilizar otra herramienta como NodeMon, que va a permitir, va a monitorar los archivos y si hay algún cambio lo va a relanzar. Y también cualquier otra herramienta en ese sentido que nos resulte conveniente. Si queremos tener varios mecanismos de ejecución independientes, podemos agregarlos. Por ejemplo, new, vamos a agregar test.js.
Bien. Y nosotros podemos correr test. Y obtenemos la salida de test y se nos agrega de vuelta aquí. También podemos venir a package.json y agregar el comando desde aquí y se agrega la opción. Bien. Además de definir nosotros ejecuciones, nosotros otra de las tareas que hicimos fue agregar dependencias. Las podemos agregar directamente acá o podemos desde la terminal, aquí tenemos la opción de la terminal, agregar npm i e instalar cualquier librería que nosotros querramos. Al instalarla, obviamente se va a agregar y se va a mantener la, digamos, la vinculación que nosotros tenemos entre el archivo package.json y el comando, ¿sí? Todo eso va a ser gestionado por WebStorm. Acá tenemos el resultante Node Modules para hacerlo, para, digamos, cargar las librerías que hemos pedido, ¿sí? Y podríamos, bueno, acá podríamos también agregar algunas otras librerías externas que tenemos en nuestro sistema operativo. Además de esto, nosotros podríamos agregar acá mismo otra dependencia si quisiéramos e instalarla automáticamente. Por ejemplo, puedo agregar prompt sync, que vamos a usar en un video posterior, y desde el proyecto yo puedo agregar las dependencias que necesite. Perdón, desde acá puedo correr npm install y automáticamente se va a revisar este conjunto de dependencias y va a decir, va a instalar todo lo necesario. En este caso, vamos a ver, vemos que prompt sync MongoDB fueron agregados. Voy a demostrarles que incluso si este es un proyecto que se sube a un repositorio, se lo descarga un compañero del equipo y necesitan iniciar el proyecto, yo voy a eliminar el directorio Node Modules y voy a volver a correr el npm install y como ven ustedes va a empezar a cargar los módulos que necesita. En este caso tenemos prompt sync y MongoDB. No necesitamos correr el comando a mano, podemos hacerlo, ¿sí? Es totalmente compatible con el uso desde la terminal si estamos más familiarizados, si nos resulta más amigable y simple, podemos hacerlo. Si no, podemos ejecutar desde aquí todo lo necesario. Recuerden que además de dependencias, podemos utilizar dependencies, que son dependencias para el desarrollo, es decir, herramientas que vamos a usar en la etapa de desarrollo y no en la etapa de producción. Bien, bueno, además de eso, lo último que nos queda es en cuanto a las configuraciones. Fíjense que van quedando todas nuestras configuraciones y lo que se ejecuta por defecto, ¿sí? Sobre todo si usamos los shortcuts, es la última o la que estamos eligiendo aquí. Entonces hay que prestar particular atención a qué está seleccionado por defecto a la hora de ejecutar.
Lo ideal en general es mantener un esquema donde se ejecutan pocas cosas, pero a veces uno necesita correr un archivo para probar, porque el camino hasta llegar a esa parte es bastante largo y tedioso. Entonces puede ser que cree otros entornos de configuración temporalmente o permanentemente. Simplemente hay que tener la precaución de elegir aquí cuál usar. Y en caso de que molesten, se pueden buscar estas configuraciones y eliminarse, simplemente borrándolas. Por ejemplo, puedo borrar las ejecuciones, las configuraciones de los archivos particulares una vez que ya pude debuguearlos y demás, y quedarme con los comandos de npm. Bien, bueno, espero que les haya sido de utilidad. En un video posterior vamos a ahondar sobre npm y vamos a mostrar más comandos y opciones, pero por ahora es suficiente para que comencemos a desarrollar nuestros proyectos utilizando Webstone. Hasta la próxima.